hacerlo de tal forma que todo sea coherente y que al final no estemos, digamos, haciendo hincapié en un sector, pero dejando separado otro. O sea, si hablamos de innovación, tenemos que hablar de financiación, y si hablamos de llegar a tener excelencia formativa, tenemos que hablar de acuerdos porque no podemos estar cambiando de método cada vez que hay un gobierno, pues hacemos una nueva ley de educación. Eso no es posible en términos de eficacia. Vamos, es posible porque sucede, ¿no? Pero no en términos de eficacia, ¿no? Y todo esto exige un mejor funcionamiento de las administraciones públicas en su papel de garante de la competencia. Eso es fundamental. Hablamos de la competencia, pero realmente la competencia tiene que exigir, tiene que tener una regla, hay que regular, y eso tiene que cumplirse. Si no, es imposible. Si no, el más fuerte pues es el que justamente no tiene regla de competencia. Por lo tanto, no somos eficientes ahí, ¿no? Y no podremos competir con otros. Por lo tanto, y voy terminando, es imprescindible acciones que introduzcan mayor competencia a través de liberalizar los mercados, pero con la regulación suficiente para que no sea una selva el funcionamiento de cada uno. Mejorar los sistemas de licitación pública y las garantías legales de protección de la propiedad intelectual e industrial, ¿no? El desarrollo de un tejido económico dinámico y competitivo requiere una labor de internacionalización para consolidar estas ventajas competitivas y definir su integración en la economía internacional. Nosotros vimos, cuando hicimos este informe, que nuestro sistema de embajadas y el servicio de exteriores necesitaba también una modernización, ¿no? Porque había organismos como el ICE o como el CEDETI, ¿no? Que tenían relaciones internacionales, pero no tenían delegaciones en ningún sitio, no tenían nadie que fuera capaz de... en China ya hay muchos empresarios, en la India también, o en Argelia, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces necesitamos que nuestras embajadas, y si no eran nuestras embajadas, sí estos organismos tuvieran presencia para dinamizar esto, porque a veces la información para un empresario es vital, ¿no? Y no necesita ir allí y estrellarse durante 3 años para darse cuenta de que si quiere montar una empresa en China tiene una serie de inconvenientes, una serie de cosas que tienes que saber, ¿no? Y no es lo mismo montarla en Shanghái que montarla en Pekín. Son cosas distintas. Por lo tanto, todo esto lo vimos y recomendamos a la Administración, al Gobierno, aunque este informe no era solamente recomendaciones al Gobierno, a todo el mundo. Había cámaras de comercio que tenían también delegaciones allí, que incrementaran sus esfuerzos en este sentido, ¿no? Y entonces vimos que era importante tener mucha mayor información y que era importantísimo mejorar todas nuestras bases de datos en relación con el comercio exterior, ¿no? Para que una empresa que quiere competir fuera, pues desde aquí ya tenga capacidad de decidir si puede o no puede hacer ese esfuerzo, ¿no? Todo esto conllevaba, lógicamente, no hay que decirlo aquí, pero era evidente una mejora de los recursos humanos especializados, así como toda la información disponible sobre esos mercados. Cuando fuimos y analizamos esto, pues había poca gente que supiera chino, por ejemplo, para atender a estos empresarios. Pues todo eso hay que ir haciéndolo. Y, de hecho, desde este informe para acá se han hecho cosas y yo creo que se tienen que seguir incrementando cosas, ¿no? En definitiva, era eliminar las barreras, que impiden el acceso de nuestras empresas a los mercados exteriores. Voy a terminar ya. El informe, si os interesa, está en la página web del Congreso. Es un informe que se titula Deslocalización y competitividad de la economía española. Se puede ver, ahí hay mucho detalle, pero en síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora, en definitiva, era fomentar la creación de plataformas logísticas y centros de negocio en el exterior. Este informe fue el que dio origen al Plan África, al Plan Argelia, dentro de ese Plan África, al Plan del Sudeste Asiático, Plan China, Plan India, y es lo que hizo que en esos países nuestras empresas empezaran a contar con el apoyo de la Administración. Fomentar la creación de plataformas logísticas y centros de negocio en el exterior. Algunos hay. En China se creó un centro de negocio donde nuestras empresas se ubican ya todas juntas, pero lógicamente es insuficiente, ¿no? Apoyar la inversión en capital humano de las empresas exportadoras para nuevos mercados. Potenciar los sectores de alto contenido tecnológico.
potenciar las actividades de nuestros organismos como el CEDETI relacionadas con la promoción de la innovación o el desarrollo tecnológico de las empresas españolas, como son el fomento de las transferencias de tecnología y los acuerdos de cooperación tecnológica internacional. Esto era importantísimo porque, por ejemplo, todo el mundo habla de India como un gran país continente que está en efervescencia, pero nadie piensa, o muy poca gente piensa, si no son los que están, que la India además tiene excelencia tecnológica en el campo espacial y además muy barata. Tiene tecnología de primera mano, de primera puntera, porque ellos hacen unos sistemas de satélites más pequeños, de órbita más baja, y pues hoy hay empresas nuestras, españolas, haciendo acuerdos de tecnología y cooperación con India, que además es mucho más fácil hacerlos con China, por cierto, ¿no? Y potenciar la programación del ICES. Bueno, y más allá de estas orientaciones que habíamos expuesto aquí en este informe, pedíamos también que se creara un observatorio de la internacionalización, porque entendíamos que, como he dicho al principio, y enlazando con ello, que la globalización no es un proceso estanco, sino que se mueve todos los días. Entonces era necesario, porque en el Congreso se puede hacer este informe, un ministerio puede elaborar otro, pero era necesario que existiera un observatorio permanente de cómo iba evolucionando en función, pues, bueno, el tiempo nos ha dado razón, ¿no? En función de estos 2 años, la gran crisis sobrevenida, pues hubiera sido necesario que este observatorio estuviera en marcha, porque cómo ha afectado la crisis y cómo está afectando de nuestras empresas exportadoras esta crisis, ¿no? Sería interesante que ese observatorio estuviera en marcha, ¿no? Porque es importante para que empresa que quiera salir o que esté en el exterior tenga un ámbito de referencia en este asunto, ¿no? Que es fundamental. Bueno, y no quiero alargarme mucho más, yo creo que como introducción ya vale, tampoco quiero acaparar nada, y concluyo felicitando otra vez al Instituto de Ingeniería de España por la organización de este acto, que me parece importante, y también yo creo que el moderador va a presentar al resto de ponentes o a los ponentes, y por tanto yo no lo voy a hacer, pero obviamente estoy encantado de estar aquí con ellos, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra atención.